Muchas gracias, presidente. El pasado 12 de octubre estuvieron aquí nuestros hermanos mayores para conversar con las autoridades respecto a las problemáticas de tierra, sobre todo, que les afectaban. El gobierno nacional, el ministro del Interior, el poder legislativo y el poder judicial los recibió. Firmaron un acta de acuerdo sobre todos los problemas que ellos querían tratar. Y fundamentalmente contaban de sus penurias por los desalojos constantes que sufren. Todo bien, volvieron a sus casas sin ningún problema. Estuvieron prácticamente representantes de los 20 pueblos que dieron origen a la República del Paraguay. Ayer, en el departamento de Caaguazú, en el distrito de Nueva Toledo, una fuerza desproporcional, descomunal, para desalojar a 40 familias de los pueblos originarios de los guaraní. Comunidad 15 de enero. Comunidad esta que había comenzado a gestionar sus papeles en el 2010. 2010, señor presidente. Ni el Estado, ni la justicia les tuvo en cuenta. Ayer, lamentablemente, un nuevo episodio de cómo funciona el Estado en un solo sentido y la justicia en un solo sentido. Un desalojo brutal por la fuerza desproporcionada, rayando ya al terrorismo de Estado. Sembraron el terror más de 500 policías. 80 personas, 40 familias, escasas, niños. El terrorismo de Estado que busca hacer desaparecer a los pueblos originarios. El genocidio presente. El etnocidio presente. La fiscala Norma Salinas, que no tenía ninguna orden de desalojo. Tenía una orden de verificación por la denuncia de una empresa alemana, dice, que tienen la propiedad de 2.400 hectáreas. La comunidad 15 de enero ocupa 200 hectáreas desde el 2010. Presentaron todos los papeles para su reconocimiento. Y a esta fiscala cachafaz que produce un desalojo con una simple orden de verificación, tramita la cuestión de la tenencia de la tierra o solicitud de los pueblos originarios como una causa penal. Y ella sabe muy bien que esto tiene que ser tramitado en la justicia, en el fuero civil.
donde la comunidad puede ejercer su derecho a la defensa. Terrorismo de Estado. No se respeta el artículo 62 de la Constitución Nacional, que reconoce a los pueblos originarios como anterior a la Constitución del Estado paraguayo. Los pueblos originarios, dice esta fiscal Cachafaz, son invasores, en contra de lo que dice este artículo 62. La fiscala Norma Salina desconoce los convenios firmados por el Paraguay, la ley 904/81, la 43/89-87, cómo deben ser tratados los asuntos que atañen a los pueblos originarios. Los pueblos originarios no son invasores por este artículo 62 de la Constitución Nacional. Estuvieron antes de que se conformase el Estado paraguayo. No es tolerable a esta altura que en la República del Paraguay se trate como invasores a los pueblos originarios. Esto no dice la Constitución Nacional. Esto no dice la ley 904. Esto no dice la ley número 43. Esto no dice los convenios internacionales que firmó la República del Paraguay. Tanto no dice que el Paraguay es campeón mundial también a propósito del ODESUR en demandas perdidas por maltratar a los pueblos originarios. Yaquiaxa, Saboyamaxa, Samocacet, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice al Estado paraguayo: usted no respeta su Constitución, capítulo 5 de la Constitución Nacional. Usted no respeta sus leyes 900, su ley 904, ni la ley número 43. Usted no respeta los convenios internacionales que usted mismo firmó. El Estado paraguayo funciona en un solo sentido. Los pueblos originarios tienen tramitado sendas denuncias en la Fiscalía que tampoco actúa. Huonta, invadida 38.000 hectáreas. Loma, 10.000 hectáreas invadida. Macutinga, 1.000 hectáreas invadida. Capotú, 1.364 con títulos truchos. Jamás ha actuado la justicia, ni menos la Fiscalía, que desconoce el artículo 268, donde está explícitamente indicado que ellos deben defender penalmente a los pueblos originarios y no desalojarlos y echarlos como perros. Esta fiscala, ni todos los fiscales, esta fiscala general no puede seguir. La violencia genera violencia. La violencia genera violencia. Los pueblos originarios tienen que ser tratados de acuerdo a su cultura. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señor senador.